Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Acá estamos para contarte cómo se viene, cómo se está armando este congreso con esta nueva gestión que se pone en funcionamiento ahora estos primeros días de diciembre, así que hay mucha expectativa y sobre todo aquí nos seguimos preguntando quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados o presidenta de la Cámara de Diputados. Hay algunos nombres que están dando vueltas, pero obviamente eso tiene que ser consensuado. Durante la mañana de hoy sí empezaron a aparecer algunas confirmaciones de quiénes serían los mandatarios que vendrían a la asunción del presidente electo Javier Milei. De hecho, ahí había alguna información que el propio tuit oficial del presidente, que se llama Oficina Presidente Electo, empezó a confirmar con algunos respaldos. Bueno, Lula dijo que él no vendría porque se sintió ofendido en términos personales, pero sí vendría Donald Trump. Habría también una comitiva de Estados Unidos, del presidente Biden. Bueno, habría otros líderes que empiezan a manifestar el apoyo. Jair Bolsonaro, de hecho, sí dijo que va a estar presente en la asunción de Javier Milei, que sigue reunido, que sigue definiendo algunos nombres estratégicos para su gabinete y, por supuesto, entre ellos, negociar, entre otras cosas, quién puede ser el jefe de bloque La Libertad Avanza o del interbloque La Libertad Avanza aquí en el Congreso de la Nación y quiénes van a ser los que se repartan el resto de las fuerzas políticas que son solidarias con el bloque oficialista, aunque no va a tener, por supuesto, la mayoría aquí en la Cámara. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. va? ¿Tantas horas? Sí. Que nos separan un par de horas nomás. Nos vimos ayer. Anoche. Bueno, y Meli, en lo inmediato, en la Cámara Baja, bueno, vamos a tener la Asamblea Legislativa para ratificar, que junto con el Senado, para ratificar la fórmula presidencial electa, que eso sería 28-29 de noviembre, y el 6 de diciembre se está hablando como la fecha de la sesión para que asuma la nueva composición de la Cámara Baja, la que se eligió en las últimas elecciones generales. Y ahí quizás ya vamos a conocer también quiénes van a ser las autoridades, que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Claro, la pregunta del millón. ¿Cómo andas, Martín? Hola, Meli. Jessy, ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Qué tal, Claro, Martín? el 8 de diciembre entonces sería la preparatoria. El 6. El 6, perdón. Sería claro, el 8 es el feriado. Claro. Día de la Virgen. 6, entonces, la preparatoria. Ahí empezamos a ver un poco el nuevo congreso, el nuevo panorama. Ayer hubo otro tema a destacar. Ayer hubo reunión de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la designada, la electa vicepresidenta, Villarruel. Reunión que fue formal, dicen que fue en buenos términos, hay un acuerdo de transición ahí de por medio. Hay varios temas ahí también que tienen que tratar, entre ellos el tema de cómo se organizan presupuestariamente también el Senado. Y bueno, por lo pronto todo indica que no va a haber más sesiones de acá a fin de año, más allá de esta sesión preparatoria que es en las formalidades, ¿no? Claro. Así que estamos hablando posiblemente de que de aquí al 10 de diciembre entonces no haya sesión. Habrá que ver después con la recomposición de la nueva Cámara, de las nuevas cámaras, si es que se aventura algún tipo de iniciativa, alguna propuesta, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y también lo que preguntábamos es cómo van a comportarse el resto de los interbloques dentro del Congreso, porque está, por ejemplo, la ley del financiamiento educativo, que era una de las leyes que se quería aprobar antes del recambio del Parlamento. Quería dejarse esa última ley aprobada con esta conformación. Quedó en suspenso la actividad o el trabajo realizado por la Comisión de Juicio Político. Eso quedó ahí Claro, faltaba el último paso, que era dictaminar, justamente hacer los dictámenes acusatorios, y esa es la parte que no se realizó. O sea, hay un trabajo. Prosperó, y ahora con el recambio o la nueva conformación o la nueva estructuración del Congreso, entendemos que en tal caso, si se quisiese reactivar algo de todo ese trabajo que volcó o que se ventiló en la comisión, debiera hacerse con una nueva conformación. Todo lo realizado es medio como que, por lo menos no se va a encaminar. Y porque era la función de la Cámara de Diputados elevar los causales
para que se acusara por presunto mal desempeño a alguno de los miembros de la Corte. Y después hay mucha expectativa sobre cuál va a ser el discurso que dé el presidente electo aquí en la Cámara de Diputados cuando deje inaugurado su año... el 1 de marzo. Su ¿No? gestión, claro, Sí. por supuesto. Falta una eternidad para Bueno, eso. falta una eternidad, pero me parece que ahí también va a haber muchas cosas para ir prestando atención, sobre todo lo que él va diciendo en las distintas entrevistas. Y le venimos preguntando a algunos de los diputados con los que estamos conversando. Invitamos a esta pantalla, por supuesto, a que hablen todos aquellos que lo crean necesario y que nos cuenten también cómo va perfilándose este Congreso. Una pantalla que, por supuesto, está abierta a todas las voces. Y entre ellas también nos preguntamos si va a haber o no va a haber sesiones extraordinarias. Claro. Entendemos que sí, porque hay muchos temas que van a requerir rápida salida, ¿no? Hablabas vos recién, Meli, de juicio político a la Corte, y a propósito de eso estuvo reunido hoy el designado ministro de Justicia de Milei, Cunio Libarona, con los jueces de la Corte Suprema. Hubo una reunión, aparentemente fue una reunión protocolar, pero bueno, es una señal también del gobierno entrante hacia la Corte Suprema. Ya se había dicho en los últimos días, ni bien terminó el balotaje, de que no hay intenciones por el lado del gobierno de Milei de avanzar con un juicio político a la Corte ni nada por el estilo. Esta reunión de Cunio Libarona es casi una muestra palpable de que buscan una buena sintonía con la Corte. A su vez estuvo el designado ministro de Justicia con jueces federales también reunidos, así que se va reordenando el mapa también. Y bueno, esto era esperable también, ¿no? Los diputados del oficialismo actual hablaban de que ya se había cumplido como una etapa, que este proceso de investigación a los jueces de la Corte dependía mucho del balotaje y de este resultado. Razón por la cual con un Milei presidente es inviable hoy por hoy que avance este pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Claro, no, y hay que ver también cómo justamente se reacomoda el Poder Judicial, ¿no? Y la Corte Suprema en particular, porque Milei, por lo menos de lo que viene anunciando, plantea hacer reformas estructurales muy importantes, ¿no? En el Estado, en cuanto al funcionamiento de la economía, hasta en relación al Banco Central. El actual presidente de la Corte, Rosati, de hecho, durante la campaña electoral se pronunció más bien en contra de muchas de las iniciativas de Javier Milei, y quizás en la próxima etapa, dependiendo de cómo, o sea, va a haber un Congreso con muchas dificultades, ¿no? Porque va a estar muy fragmentado, es un gobierno, el de Milei, que va a asumir con mucha debilidad en el Congreso, entonces quizás va a haber también decretos, bueno, cuestiones que pueden llegar a judicializarse, incluso proyectos de ley que eventualmente se aprueben. Hay debates también con respecto a la privatización. Claro, tan es así que hoy se reunió en la sede de la UOCRA, que es un poco el modelo que a Milei le interesa seguir por la cuestión de las indemnizaciones, los referentes de los principales gremios. También ahí hay que ver qué rol terminan cumpliendo frente a lo que una vez más ayer en A Dos Voces vuelve a decir sobre quién va a recaer el ajuste, ¿no? Claro. Así que creo que se cae de Maduro, que este Congreso va a tener un rol central, fundamental. Aparte, este Congreso tiene, no sé cómo quedará con la nueva conformación, pero tiene muchos referentes de extracción sindical aquí presentes. Sí, Entonces, bueno, ahí... va a entrar, vos- de hecho, uno vos nuevo, Manrique, de la UOM, por la provincia de Buenos Aires, que se suma a, bueno, por ejemplo, Sergio Palazzo, que es bancario, se suma a Vanessa Sile, que continúa en su banca, que es del Sindicato de Judiciales de la ciudad. Sí, hay representación. Yasky. Claro, Hugo Hugo Yasky Yasky también. Sí, vos diste en un tema que no es menor, Meli, es el tema de los gremios. Hoy un sector, justamente el de la UOCRA, que está en una situación también complicada, es porque por un lado Gerardo Martínez tiene vínculos o ha tejido vínculos con Milei, pero por otro lado también hay un reclamo de las bases porque hay una decisión concreta del presidente electo de no seguir adelante con cerca de 3.000 proyectos de obra pública que hay en marcha,
porque lo dijo públicamente Milei, no hay más dinero, no hay fondos, salvo que los privados ocupen ese espacio y quieran avanzar con proyectos de obra pública, pero no es lo que dijo Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción, que el sector privado no puede ocuparse de toda la obra pública, solamente en el mundo hay casos donde no más del 10% se ocupan los privados de la obra pública porque no es rentable en términos económicos, por eso lo hace generalmente el Estado, razón por la cual hay, como repito, 3.000 proyectos que estaban en marcha o en ejecución y que dejarían de existir, se dejarían de lado, implicarían casi 300.000 puestos de trabajo. Este es un tema para los gremios también, por eso digo, acá se viene otro frente interno que va a tener presidente electo en función, bueno, de estos recortes que se propone hacer del déficit público, ¿no? Y algunas leyes que ya fueron aprobadas por este Congreso durante esta gestión o por ahí durante otras gestiones, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como la ley de alquileres, que entendemos, por lo menos la de alquileres se la pretende derogar. Así que ahí también me parece que hay que ver cómo se puede avanzar. Más lo que dice Martín. Claro. Sobre los procesos de privatización de algunas compañías. Aquí me acuerdo que existía el proyecto de dejar resguardada, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o la propia YPF, si es que se pretendía hacer lo que una vez más ratifica Javier Milei en entrevistas televisivas, periodísticas. Yo entiendo que no hay una distancia entre eso que él declara y eso que él quiere hacer, pero de todos modos, hasta aquí no hay un plan formal, no fue anunciado formalmente, porque obviamente no está en funciones todavía y porque además no conocemos algunos miembros en lugares claves del gabinete, pero entendemos que, bueno, esas leyes no pudieron salir. Esas que pretendían poner, necesitaban una mayoría ampliada para que se votase la privatización de una mayoría grabada. Tenemos unas placas ahora para repasar sobre ese proyecto, justo. Mirá. Claro, porque, a ver, cuando uno habla de esta idea de Milei de privatizar, hay que separar, ¿no? La parte, lo que tiene que ver, por ejemplo, con, vamos a poner casos concretos, como medios públicos que él dijo que quiere privatizar, llámese Telam, llámese Radio Nacional, la TV pública, etcétera. Eso debería hacerlo por ley. El otro día lo plantearon muchos constitucionalistas. El tema YPF es otro tema, es un tema aparte, porque aparte necesitan un acuerdo también con las provincias. Parte de YPF es de las provincias, parte es del Estado Nacional, parte es de los privados, con lo cual ahí es otro tema. No se puede englobar, digo, todo en una misma bolsa, ¿no? Cada uno va a tener que tener su tratamiento. Por eso hay que ver cómo sigue también el debate respecto a este tema. El otro tema es AISA también, ¿no? Claro. Que ahí sí requeriría, como lo fue en su momento, los servicios públicos, sí, con una ley, ¿no? Y el tema grueso que va a tener que abordar La Libertad Avanza es la elaboración del presupuesto 2024, sí. O sea, hasta el que ya presentó el actual oficialismo, seguramente le va a hacer modificaciones y bueno, eso va a tener hay que ver con qué tiempos lo quiere hacer, porque recordemos siempre, una vez que asumen la nueva composición, siempre hay un periodo que se tarda entre que se conforman todas las comisiones, que son las que permiten dictaminar, que es el requisito previo que pueda llegar al recinto cualquier ley. En el caso del presupuesto de Hacienda, tiene que conformarse de mínima la Comisión de Presupuesto de Hacienda para que pueda empezar a tratarse el presupuesto que el nuevo Poder Ejecutivo quiera tratar. Y ahí ya vamos a tener las directrices, ¿no? Principales, también cómo se van a mover las fuerzas, digamos, que los diputados que responden a sus gobernadores, si los bloques actualmente como los conocemos se mantienen unificados o no. Está Juntos por el Cambio, pero también está el Frente de Todos, que también tiene gobernadores, tiene 8 gobernaciones directamente. En el caso de Juntos por el Cambio tiene 10, después hay otras que están algunas aliadas más al peronismo. Pero esa dinámica la vamos a empezar a ver también con todo el debate sobre el presupuesto, porque las provincias tienen también sus preocupaciones con respecto a la obra pública, que mencionaban
que mencionaban recién y, bueno, las transferencias, ¿no? Que están por fuera de la coparticipación que implican recursos muy importantes. Bueno, se confirmó que la Comisión de Asuntos Municipales se va a reunir este jueves. El jueves 30. Esto sería el próximo jueves, exactamente, a las 11 de la mañana, con invitados. El doctor Marcelo Sanoner, el doctor Daniel Cravacuore, quienes van a exponer sobre la cooperación internacional y los gobiernos locales y diseños de las políticas municipales de cooperación descentralizadas respectivamente. Para hablar sobre esta temática. Es una comisión que solamente va a trabajar de manera informativa, por lo mismo que decía Martín recién, porque incluso no hay expectativa, lo conversábamos con algunos diputados, tanto que fueron saliendo con nosotros como fuera del aire, lo fuimos tratando de descular y no se prevé que vaya a haber una última sesión con esta conformación del Congreso. Sí, como les decía, yo creo que va a haber mucha actividad durante el verano, a diferencia probablemente de otros veranos. Y después seguramente otra de las discusiones sea cómo se distribuyen las autoridades dentro de las comisiones. Esa va a ser otra larga discusión porque, de nuevo, ahí va a que ver cómo actúan y cómo se alían las distintas fuerzas políticas para poder pelear por lugares estratégicos. Presupuesto y Hacienda es una de las comisiones más importantes que hoy por hoy la preside Carlos Heller. Obviamente ahí me parece que va a haber una disputa, aunque en general va para quien tiene la primera minoría en la Cámara, así que se podría seguramente conservar esa comisión, pero bueno, va a ser súper interesante ver cómo se reparten todas esas fuerzas. ¿Sabés qué pensaba? No es casual asuntos municipales, porque justamente como hay una disputa por los recursos que van a pelear las provincias, ya de hecho la reunión que vimos de los gobernadores de Juntos por el Cambio del día de ayer, que mostraron su disposición a hablar con el próximo Poder Ejecutivo, que con una señal también de, bueno, nosotros vamos a pedir por lo nuestro también. Claro. Y muchos ya empezaron a hablar de que si hay recortes a las provincias, pueden volver muchos impuestos y tasas municipales. Digo, por esta comisión en particular, digo que también puede ser aprovechada como una señal por parte de las provincias, decir, bueno, si Milei tiene todo un discurso aparte de bajar impuestos, ¿no? Bueno, pero si recorta las provincias, las provincias van a verse obligadas a tener que subir impuestos. Lo que está trabajando hasta ahora el designado ministro del Interior, Guillermo Franco, es un esquema tributario de simplificación de impuestos. Es decir, ellos consideran de que hay demasiados impuestos, habría que unificarlos. Lo mismo con el tema de coparticipación. Están evaluando una nueva ley de coparticipación, cosa muy difícil también. Para aprobarse requiere una mayoría especial, requiere acuerdos con los gobernadores. Desde el año 96, que por mandato constitucional debería existir una nueva ley de coparticipación que no se pudo nunca aprobar, pero bueno, es la apuesta de presidente electo, con un nuevo esquema donde sean las provincias las que recauden y la nación acuerde con las provincias la coparticipación. Ese es otro de los puntos. Y yendo a lo que decías vos, Meli, de la Comisión de Asuntos Municipales, también está el tema de obra pública nuevamente, porque Milei el otro día en la entrevista con Fantino le preguntó concretamente a intendentes que me están preguntando por la obra pública y Milei les dijo no hay plata. Hay que decirles que no hay plata y la obra pública por ahora va a tener que postergarse. No se posterga, pasa a manos de lo... Claro, bueno, se bueno, él dijo, Claro. no hay plata, por el lado del Estado va a tener que postergarse hasta que se pueda mejorar la economía, salvo que los privados, llámese la Cámara Argentina de la Construcción, volvemos a que Gustavo ayer Weiss, le dijo la Cámara Argentina de la Corrupción. Bueno. En la nota de A Dos Voces Sí, le sí, dijo la sí, Cámara lo escuché. Argentina de la Corrupción. Bueno. Salvo que la Cámara Argentina de la Corrupción y le dijo, Claro, bueno. Bonelli le dijo, ¿cómo? Sí, la Cámara... la Cámara Argentina de la Construcción. Como, bueno, eso se... Gustavo Weiss hoy salió muy duro, alertó de que ya hablamos del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, de que hay telegramas que ya se enviaron para terminar con obras públicas que están en marcha. Y de nuevo, la obra pública en las provincias y en los municipios también va a ser central, justamente porque mueve también muchas veces la economía local, ¿no? Cierto. Vamos a escuchar a la diputada Mabel Caparrós hablando sobre la separata del presupuesto.
Nosotros tuvimos ahora una primera reunión donde estuvo la oposición, el oficialismo, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde arrancaron a mostrar y a presentar y a hablar de los temas el Ministerio de Economía de la Nación. Y la discusión fue mínima, realmente. Fue mínima porque, bueno, se han votado exenciones hace muy poquito a otras producciones en la Argentina. Porque ¿cuál es la idea de la exención impositiva? Promover, empujar, estimular. Nosotros, en nuestro caso, estimular que se radique población. Entonces, fíjense, no sé qué temperatura tienen en Buenos Aires ustedes. Nosotros hoy tenemos 4 grados y amanecimos con los vehículos totalmente congelados. ¿Sí? Estamos mediados de noviembre. Ustedes imagínense cuánta gente podría decidir radicarse en Tierra del Fuego a vivir con un clima tan hostil, tan duro, donde nuestros niños no están en la calle como pueden estar en Capital Federal, están adentro de la escuela, y de la escuela vuelven adentro de su casa, es decir, con un ritmo de vida muy diferente a lo que se pudiera imaginar alguien que vive en una ciudad o un poquito más al norte, como decimos nosotros. Aún ya desde Río Negro para arriba ya se empieza a notar el cambio climático. Entonces necesitamos que la Argentina esté poblado en todos lados y necesitamos que haya estímulos para que la gente se radique. ¿Cuál es ese estímulo en Tierra del Fuego? Es exenciones impositivas. ¿Cuál es el estímulo para que la gente produzca determinado producto? Y la exención impositiva. Nosotros se está hablando del cambio de energía, digamos, para los vehículos, ¿no? Para que ya pasen a ser vehículos eléctricos. Bueno, hay que estimularlos. ¿Cómo los estimulamos? La fabricación, con alguna exención impositiva que estimule al productor a decir, bueno, vamos a ponernos a fabricar esto y no nos quedamos cómodos en lo que estamos haciendo. De esto se trata. Ahora, cuando nosotros miramos la separata y decimos por qué el Poder Judicial está exento del pago de impuestos que pagaba toda la gente, tampoco se entiende mucho, ¿no? Entonces, esto es la separata. Analizar uno por uno aquellas exenciones, incluso las últimas que se han ido votando, que me ha tocado a mí acompañarlas en el Congreso, y lo hemos hecho con mucho gusto, porque creemos que hay empresas e industrias que deben estimularse para promover esa producción y que esa producción salga al mercado a competir. Bueno, ahí está la palabra de la diputada Caparrós. Si te escuchamos, porque estás con este tema. Sí, es parte de los debates que seguramente vamos a empezar a escuchar cuando empiece a tratarse el presupuesto para el 2024, como mencionábamos recién. El presupuesto, por ley, tenía obligación el Poder Ejecutivo actual de presentarlo antes del 15 de septiembre. Eso fue efectivamente así, pero seguramente el nuevo Poder Ejecutivo electo hará modificaciones y ahí hay que ver cuáles son los tiempos. Con la nueva composición de la Cámara Baja, a partir del 10 de diciembre, primero va a tener que conformarse al menos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la más numerosa de todas las comisiones que tiene la Cámara Baja. Tiene 49 miembros. Ahí hay que ver cómo también se reparten, digamos, las distintas fuerzas y los bloques de acuerdo a cómo queden a partir del 10 de diciembre. Vamos a la siguiente placa porque van a estar aquí las principales definiciones más en concreto. ¿Qué es lo que sabemos de las definiciones que ha hecho Javier Milei hasta el momento? Porque según esas definiciones se espera un ajuste y un recorte importante. ¿Qué dijo en una entrevista esta semana? Creo que fue el miércoles. El miércoles. Dijo, el déficit fiscal en el Tesoro es de 5%. Del PBI. Y si tenemos en cuenta el Banco Central, son 10% del PBI. Tenemos un déficit fiscal consolidado del 15% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Él cuando habla del 15%, que él va a tener una política de shock de ajuste del 15%. Se refiere a que el 5% tiene que ver con todo lo que se debate del presupuesto nacional aquí en el Congreso. Y el 10% que él habla tiene que ver con el Banco Central, para resolver el problema de las LELIQs. Ese es el déficit que él cuenta en ese 10%. Entonces, lo que se supone que deberíamos ver impactado en lo que termine presentando, las modificaciones que termina haciendo
el próximo ministro de Economía y el próximo gobierno es ese 5% del PBI para ajustar y llegar a un equilibrio fiscal, que es lo que anunció también en esta entrevista, que es a lo que quiere llegar en el 2024. ¿Qué quiere decir equilibrio fiscal? Déficit cero. O sea, se gasta lo que se tiene, no se gasta más, se gasta lo que hay. Bueno, dijo también, entre otras cosas, en estas entrevistas, que ministro que me gasta de más, lo echo. Sí. Bueno, fue en la misma entrevista que hizo algunas de estas definiciones también. Exactamente, sí. Sí, y el objetivo es ese. Y además, para comparar el presupuesto que presentó el ministro Massa, que también tiene la firma del actual presidente Alberto Fernández, lo que fija es un déficit fiscal primario del 0,9% del PBI. ¿Sí? Ahora, según estas definiciones de Milei, debería hacerse un recorte para llegar a ese equilibrio fiscal y déficit cero. Ahora bien, vamos a la siguiente placa, porque dentro de este presupuesto que fue presentado por el Frente de Todos, se incluye una separata. ¿Qué es esta separata? Es la que detalla el impacto que tiene en el Estado, en las cuentas públicas, el gasto tributario. ¿Qué son los gastos tributarios? Son diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que favorecen particularmente a grandes firmas y corporaciones y que tienen un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Esto, está citado de este anexo, que tiene el presupuesto, que no es parte de la ley, sino que es información que se brinda, ya se había hecho también el año pasado, tiene un impacto negativo y que beneficia centralmente a grandes grupos económicos. Esto es lo que dice la separata. Vamos a ver en números cuánto significa todo esto que está en la separata, ya que va a estar, porque seguramente el oficialismo, el Frente de Todos, haga uso de este argumento o esta información para el debate económico que se viene. El gasto tributario y el conjunto de las exenciones y dispensas impositivas representarán en el 2024 un impacto negativo del 4,72% del PBI, casi un 5%, que es casi lo mismo que dice Milei que hay que ajustar, que hay que recortar para llegar a un equilibrio porque se gasta mucho. Bueno, para que tengamos una idea de cuánto significa este 4,72% del PBI. Significa que el Estado deja de recaudar por todos estos beneficios que se llevan sectores pudientes, ¿no?, de la economía centralmente, equivale a casi 17 billones de pesos. Una comparación, ¿no? Porque vemos casi 5 puntos del PBI equivalen a 17 billones de pesos. Cuando fue el debate de ganancias, para quitarle ganancias, para que dejen de pagar ganancias, la cuarta categoría, que son los trabajadores en relación de dependencia, el impacto que estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso antes de aprobar el proyecto es 1 billón de pesos al año. Es decir, un proyecto que vimos y que generó mucho debate y todo, porque además, es un impuesto coparticipable, que las provincias también están haciendo sus reclamos al respecto, pero implica lo de ganancias en trabajo de relación de dependencia, 1 billón al año. Los beneficios impositivos que se llevan sectores pudientes de la economía implican 17 billones de pesos al año. O sea, esa es la proporción de la que estamos hablando. Vamos a ver, si quieren, ahora un detalle de quiénes son los que se benefician, ¿no?, de todo lo que está detallado en la separata. Por ejemplo, está dividido todo detallado en... hay un aspecto que se llama normas impositivas, que es de todo ese casi 5%, implican el 1,73% del PBI. Beneficios en ganancias, por ejemplo, está aquí, que es por compraventa de acciones y demás títulos, valores con cotización en bolsas. Aquí también está la exención que tienen los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que es un debate que se dio también en el presupuesto del año pasado, que se intentó que empiecen a pagar, que dejen de tener esta exención y empiecen a pagar ganancias. Bueno, finalmente no se consiguió, pero en esta separata se insiste en revisar esta cuestión, o sea, que no tengan este privilegio los funcionarios y jueces del Poder Judicial para no tener que pagar ganancias. También está dentro de normas impositivas lo que son
contribuciones a la seguridad social. Vieron que muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de incentivar la contratación formal de trabajadores con derechos, se le hacen descuentos a las empresas de contribuciones a la seguridad social. Bueno, esto vendría a ser que rigen actualmente, porque hay otras que duran un tiempo, pero las que implican más gastos, digamos, son textiles, servicios de medios audiovisuales, como algunas de las que están mencionadas en la separata. Vamos a la siguiente placa para ver otros de los sectores. Regímenes de promoción económica es otro de los puntos que incluye esta separata. ¿Qué sería? Y es, por ejemplo, recién escuchábamos a la diputada Mabel Caparrós, que es de Tierra del Fuego, donde allí hay un régimen de promoción. Siempre genera mucho debate, es uno de los que más se lleva, digamos, de toda esta parte de regímenes de promoción económica, que implica, digamos, que el Estado deje de percibir porque se fomenta, digamos, distintas exenciones impositivas también en IVA, en ganancias y derechos de importación. Ahí hay un debate, por ejemplo, en el caso de la diputada Mabel Caparrós, que es del Frente de Todos, defiende que se mantenga este régimen de promoción económica porque es parte de un incentivo de que la provincia sea poblada, que haya más gente que viaje, que si no tuviese aspecto, digamos, el desarrollo que ha tenido a partir de este régimen de promoción, no existiría casi la población, o sea, no habría actividad en la provincia. Entonces, casi que exclusivamente depende de trabajadores estatales que están en la provincia y que funcionan ahí y todo lo que tiene que ver con este régimen de promoción, entonces que es esencial para la provincia. Ahora, hay otros también, por ejemplo, que son régimen de promoción en empresas mineras, que recordemos que en el caso de nuestro país, por la legislación que hay, en la mayoría de los casos son empresas extranjeras las que hacen la extracción, por ejemplo, del litio en nuestro país. Bueno, tienen también regímenes de promoción esos sectores, claro. Por ejemplo, con beneficios en ganancias, exención en derechos de importación y otros impuestos. También una ley que ha salido de este Congreso hace no mucho, que es la Ley de Economía del Conocimiento, que es otro régimen de promoción donde también tiene descuentos en ganancias, contribuciones de seguridad social y otros, que esto tiene que ver con todo el desarrollo de las aplicaciones, la venta por internet, con páginas que son muy conocidas, que también se ven beneficiadas y son, digo, una de las empresas líderes en nuestro país de compra-venta de productos por internet, que es cuestionado porque ni siquiera es que paga impuestos en el país, se ha ido a vivir a otro país. Bueno, así todo es un sector que recibe también bastantes beneficios, aunque no lo necesite, porque tiene bastantes ganancias. Vamos a la siguiente placa para ver cómo se completa esta separata. Hay un ítem que se llama Otros beneficios impositivos. Ahí hay distintos rubros detallados. Por ejemplo, hay beneficios en ganancias al sector de la ganadería, de plataformas digitales sin establecimiento en el país. En el caso del IVA tienen beneficios los exportadores, bueno, que es un sector con mucho poder en nuestro país y que ha accedido a otros beneficios, incluso respecto al dólar, o sea, tienen un dólar diferencial. Bueno, también no pagan IVA los honorarios de directores de sociedades, que también es un sector que tiene sueldos muy altos con respecto a la mayoría de la población. Ayer habló sobre el IVA también en la entrevista, dijo que eso lo mantendría, la devolución del IVA. La devolución del IVA, ¿no? sí. Y ganancias, exactamente. Ahora, todo sí, esto, Jessy, obviamente esta separata es la que envió el ministro de Economía, Sergio Massa. Sí. Es forma parte del proyecto de presupuesto del actual gobierno, con lo cual habrá que ver también si todo esto se pone en discusión, porque es parte, digamos, del proyecto de Massa, de alguna manera. Claro, no sé, pero esto es información, no es que es algo que se somete a votación con el presupuesto, con lo cual yo creo que por eso han hecho creo que 1 o 2 informativas hicieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solamente para hablar de la separata y de la información que contiene, que es probable que la pongan en juego. Porque digo, si hay una idea del próximo gobierno de hacer un fuerte recorte, el debate va a ser ¿dónde? Claro. ¿De dónde sacás 5 puntos del PBI? Eso está claro. Entonces, bueno, el oficialismo con esta separata tiene esta información para decir, que es lo que han dicho también en
en el debate, o sea, de condiciones estas informativas por la separata. Bueno, acá tenemos cosas a revisar que podrían achicar el gasto. Ahora, el tema es que se tocan intereses, ¿no? Que hay detrás de quienes reciben. Las mineras, directores de sociedades, exportadores, economía del conocimiento. Bueno, son sectores que tienen poder de fuego también, son parte del poder económico de nuestro país, y que se les quite estos beneficios implicaría un debate. Esto digo suponiendo que hay debate y que hay presupuesto. Y si no lo hay, porque no hay las mayorías correspondientes, porque aparte los tiempos son muy acotados, esto se tiene que aprobar antes de fin de año, con la nueva Cámara. Tenemos un periodo muy corto entre el 10 de diciembre que asume la nueva Cámara, nuevos diputados y senadores, hasta el 31, al 30, mejor dicho, ¿no? Y hay que ver si quieren convocar extraordinarias y trabajar también durante el verano, enero, febrero, o sea, antes de que haga la apertura de las sesiones formal. Esa es una posibilidad. Bueno, hubo otros casos, otras veces que se intentó votar el presupuesto, fue rechazado. Se acordarán que fue el presupuesto 2022, que no se logró aprobar, entonces hubo como una prórroga del anterior, y eso también hace que haya más discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Cuando asumió Macri no hubo presupuesto. Claro, ahí también se prorrogó el que regía. Y después cuando asumió Alberto, tampoco, ¿no? Hubo presupuesto. Se prorrogó. Se prorrogó en ambos casos. Sí. Claro, el tema ahí yo no sé cuánto van a querer porque que se prorrogue un presupuesto hace también que el Poder Ejecutivo pueda manejar las partidas o tomar decisiones sobre eso con mayor discrecionalidad sin que pase por el Congreso. Entonces, yo no sé si las distintas fuerzas que actúan en el Congreso van a querer que eso suceda, porque sería pasar también, ¿no?, por el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo concentre muchas más decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a ser un debate también de que exijan las fuerzas que actúan en el Congreso. Javier Milei dijo que él se convertía en el primer presidente que ganaba, habiendo dicho que iba a ajustar, y también el primer presidente que ganaba siendo economista, ¿no? El primer presidente economista de la historia, ¿es cierto? Porque hasta aquí han sido todos abogados, sí, abogados concretamente. Y me parece que esta mirada tan detallada, y aparte vos nos trajiste unas placas espectaculares, porque para esto también sirve, digamos, que se desmenucen cada una de las discusiones que se dan acá en el Congreso, porque si no pareciera que el trabajo termina siendo solamente aquel que sucede en los recintos, cuando hay sesiones, y la percepción que se tiene después es, el Congreso no trabaja, o el Congreso no ha logrado tener actividad durante este año que fue año de elecciones. Y la verdad es que justamente para haber sido un año de elecciones ha tenido mucho trabajo y muy importante. Este es uno, ¿no? Yo creo que, me imagino, el equipo de Javier Milei, aunque todavía dijo que no iba a contar quién iba a ser el próximo ministro de Economía, que se lo tenía guardado, que sabía quién era, pero que se lo tenía guardado. Esto va a ser el trabajo, es para llevar a la reducción del gasto y a recortar lo más posible en cada uno de los ítems. También me imagino esto, bueno, por ahí acá se tiene la sensación que lo que hablábamos ayer, ¿no? El gasto de la política y demás representa todo esto. Bueno, mirá, hay otros sectores que están beneficiados que podrían, en esta primera etapa, ser quienes empiecen a pagar el peso del ajuste, ¿no? Claro. Igual yo creo que esa frase que dice Javier Milei es engañosa, porque él es cierto, él hizo campaña diciendo que iba a ajustar, pero dijo, yo voy a ajustar a la política. Voy a terminar con los privilegios. No es que dijo, yo voy a ajustar al bolsillo del trabajador, por ejemplo. Entonces, bueno, ayer lo dijo también. De todas maneras, el otro es día, relativo lo de vale que... la pena revisarlo, la entrevista que le hace Fantino, porque Fantino también le pregunta, pero el gasto de la política no representa más del 1% del PBI. El 0,3. Yo lo busqué también, ayer lo charlábamos. Bueno, el gasto de la política es no más del 0,3% del PBI. Bueno, y ahí Milei dijo, bueno, pero hay otras cajas de la política que yo voy a recortar. No aclaro cuáles, pero y el de la obra pública puede ser uno. Por eso digo, por lo que dijo después, la obra pública puede ser una de las variables del recorte, ¿no?
Y leía, bueno, justamente por eso, algunos economistas que empezaron a hacer algunas estimaciones, bueno, ¿qué significaría, por ejemplo, recortar obra pública? Uno de los economistas de Cenital dice 1,7% del PBI representa. Entonces, todavía para llegar al 5 te falta un montón. O sea, entonces, después otro ítem que podría llegar a interesarle tocar. Pero llegando al 5, perdón, sí, llegando al 5 de lo que hasta ahora supuestamente recortó Massa, decís vos. No sé, ahí no especificó tanto. Porque él dice que va a recortar un 15% el PBI. Claro. Por eso digo vos. No, pero el 15 también es engañoso porque él dice, de ese 15, un 10% de déficit corresponde a lo que es el Banco Central con el problema de las LELIQs, que es toda la emisión monetaria. Lo que tiene que ver con el presupuesto, o sea, obra pública, jubilaciones, es 5 puntos. Eso es 5 puntos. Entonces, pero primero tiene que desarmar todo el andamiaje de las LELIQs. Eso dijo que él iba a darle prioridad a eso. Pasa que ahí también, necesita también que le den financiamiento externo. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Tampoco es algo fácil. Y la Argentina hoy no tiene financiamiento externo. O sea, tiene deudas que pagar, digamos. Bueno, está viajando, Milei está viajando a Estados Unidos en las próximas horas y también va a viajar a Israel. Yo creo que en gran parte también es buscar cómo se financian, porque si él lo que busca es apertura del mercado, entre otras cosas, Estados Unidos e Israel Israel en términos de innovación y tecnología y Estados Unidos en el resto de las industrias son grandes aliados económicos. Él lo que quiere es buscar financiamiento y líderes para poder llevar adelante estas políticas, ¿no? Entiendo. Sí, el tema es que como la Argentina, digamos, no es un país hoy como ya tiene mucha deuda, la del FMI tiene con acreedores privados, o sea, todo eso se va a tener que reestructurar, o sea, Javier Milei va a tener que renegociar todas las metas, hay vencimientos bastante importantes con el FMI el próximo año, entonces yo creo que es muy difícil que le den un nuevo préstamo, o sea, ya siendo deudor por tantos millones de dólares, es muy difícil que le otorguen nuevos préstamos. Hay que ver, y además, bueno, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Joe Biden, bueno, va a haber elecciones también en Estados Unidos, hay que ver qué pasa, pero mientras tanto el presidente Joe Biden y no está muy alineado políticamente con el espacio de Javier Milei. Es llamativo eso, ¿no? Es un dato a tener en cuenta porque hubo ayer una conversación telefónica, lo llamó el propio Joe Biden. Y él la reconoce como muy buena esa comunicación. Sí, dicen que fue una conversación de 10 minutos. John Biden se disculpó porque no puede venir a la Argentina para la Asunción, pero hablaron de toda una agenda que tienen por delante. Después hubo un comunicado de la Casa Blanca donde dijo Biden de que hablaron en buenos términos, de que se fijó una agenda. Hablaron de Biden, por lo pronto le dijo que querían seguir la agenda de derechos humanos, tema urticante y complicado también en este nuevo periodo que se viene. Cambio climático, también otro de los temas complicados, pero bueno, está ahí la agenda dando vueltas y en paralelo a eso llega hoy el otro llamado que es el de Donald Trump, ¿no? El mensaje de Donald Trump a Javier Milei, que es la contracara de Biden. La oposición de Biden en los Estados Unidos, confirmando que en este caso sí va a venir Donald Trump a la asunción de Javier Milei. Con lo cual ahí también se genera una Vienen tensión. Expresidentes, viene el expresidente Bolsonaro, el expresidente Donald Trump, que son con los que más lazos ideológicos tiene también el espacio de Javier Milei. Sí. Pero no están en el poder hoy. No, claro. Pero bueno, yo también creo que en esta cuestión de la apertura de los mercados y esta mirada que tiene Milei respecto de algunas cosas hacerlas a la chilena, ¿no? El modelo educativo, el modelo de la obra pública y el de las jubilaciones. Bueno, ahí vos tenés un tratado de libre comercio con Estados Unidos y yo creo que lo comentaba, yo ya no me acuerdo, pero creo que lo comentaba ayer. Ves un nivel de edificación, por lo menos en Santiago, yo te hablo de Santiago de Chile, un nivel de edificación que es una cosa
de locos. Es decir, o sea, una ciudad que es una ciudad, sí, Santiago, que crece hacia arriba. Son rascacielos y rascacielos y rascacielos y rascacielos y shoppings y cafés y impresionante. Me impactó. Me impactó el nivel de construcción que tiene. Y él está mirando eso, ¿no? Porque cuando habla de obra pública, no es, habla también de construcción y de cómo me parece que tiene una mirada respecto de esto, que los privados puedan ocupar a los empleados si tienen menos presión tributaria, si tienen menos desbalances de brecha cambiaria. Él está mirando ese modelo, así que también hay que empezar a ver sobre qué espejos está mirando Javier Milei la economía, ¿no? Claro, sí, así es. Y bueno, si Lo quieren que pasa para... que ahí en Chile, bueno, con el presidente Boric no creo que haya muchas coincidencias. No, hubo saludos también. Sí, hubo un saludos. llamado telefónico. Incluso, Llamado no sabía, sé que le mandó hubo como un llamado telefónico antes de ayer y con Boric. Xi Jinping también, de China. Sí, de China. De hecho, una carta, un retuiteo de Javier Milei en el día de ayer, que recibió... luego de todo el discurso que dijo con países comunistas, no voy a hablar, refiriéndose a Lula, a Xi Jinping, bueno, finalmente... Me contaba una conocida... Lo reivindicó también. Que tiene gente viviendo en Holanda, que también que esta gente que es holandesa, no es que es gente que está ocasionalmente viviendo en Holanda, sino una conocida que tiene amigos o, bueno, allegados holandeses que la llamaron para decirle quién es que está en la televisión de Holanda hablando y mostrando primero el dibujo del león y después está hablando sobre Milei. La llamaron, le preguntaron quién es. Es el nuevo presidente. Porque estaba dando vueltas la imagen en Holanda, por ejemplo. Claro. O sea, en Chile también, no se habla otra cosa que no sea de Milei. Ah, sí. Sí, completamente. Bueno, y hubo, en algunos programas de Estados Unidos también tomaron algunos extractos. Bueno, hay un montón de medios, también hay mucho interés, porque Argentina tiene su rol, o sea, bueno, por también las cosas que se exportan a China, por la deuda con el FMI, hay distintos negocios que involucran a distintos países, entonces hay un interés en saber cuál va a ser el rumbo finalmente, ¿no? Porque bueno, ya sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero tiene que todavía ser mucho más concreto una vez que asuma cuál va a ser su hoja de ruta. Y al final va a haber un banco central. Sí, él le puso todavía un nombre al titular. No dio nuevas precisiones, pero lo que ha dicho durante la campaña es que va a haber una persona designada al Banco Central para buscar eliminarlo. O sea, que el final, digamos, no va a ser algo inmediato, la eliminación del Banco Central, sino que va a ser producto de un proceso de reordenamiento de la economía, etcétera, donde, como es un robo, es una estafa, según las palabras que él utiliza, no debería existir, pero no va a ser inmediato. Y también el ministro que designa para la parte de infraestructura es una persona que viene del sector privado. Guillermo Ferraro. Ferraro, sí, exactamente. Y lo mismo sucede en el caso de energía también, o sea, sí, que viene de YPF. Sí, viene del grupo Techin. De Techin, quiero decir, sí. Del grupo, no me acuerdo ahora el nombre. Para YPF. Sí, para YPF. Marín. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ese va a ser otro de los debates que seguramente esté, pero hay que ir por parte. Yo creo que lo del presupuesto va a ser una gran señal de las principales directrices. Hay que ver si lo acompaña de otras leyes tipo, hablábamos más temprano con Martín, reforma del Estado, como hizo el menemismo en el 89, que era una gran ley donde eran las bases jurídicas para establecer las privatizaciones, por ejemplo. Bueno, hay que ver si va alguna ley de ese tipo o no, o quizás hace por separado, porque también depende de los acuerdos que tenga con las distintas fuerzas que hay en el Congreso, si algunas cosas se las quieren aprobar y otras no, entonces bueno, ahí va a haber que ver cómo se maneja. Si quieren, para terminar, vamos a ver la última placa, creo, nos queda. Sí, a ver. Que lo que propone esta separata a los legisladores es revisar algunos de estos ítems que recién detallamos para llegar a un escenario fiscal superavitario del 1% del PBI. Esto es la propuesta que hacía el Ministerio de Economía en esta separata. Y para llegar a ese 1% superavitario,
proponen revisar en concreto, que esto digo para tener en cuenta de cuáles pueden ser las herramientas del Frente de Todos para el debate del presupuesto, revisar la exención de ganancias de los magistrados, que es el 0,16% del PBI, el beneficio a IVA a directores de sociedades, que es el 0,29% del PBI, o sea, más que los magistrados es el beneficio de IVA a directores de sociedades importantes que tienen sueldos muy altos. El régimen de promoción económica a Tierra del Fuego, que este hay que ver, porque dentro del Frente de Todos hay diputados, sobre todo de esa provincia, que defienden que exista ese régimen, que significa el 33% del PBI, y la exención de bienes personales a inmuebles rurales, que este es otro punto bastante polémico, que implica el 0,48% del PBI. Estas son las propuestas que ha hecho el Frente de Todos para decir, bueno, hay que recortar gastos, miremos acá, miremos en estos ítems. Veremos si finalmente lo hacen y si el próximo gobierno quiere ir a pensar el presupuesto revisando estos ítems que benefician a los sectores más concentrados de la economía. Bien. Bueno, Jessy, muy interesante y te agradecemos que toda esta cantidad de información volcada en esta separata de la que hablábamos antes, claramente va a ser uno de los debates más interesantes para seguir de cerca. La discusión acerca de la ley de leyes, la ley de presupuesto. Yo creo que, como decía, una vez que se conozca quién es la persona designada como el titular de la Cámara de Diputados o la titular de la Cámara de Diputados, también hay que ver quién va a ser el jefe del bloque. Se hablaba también de, bueno, que son todas figuras, la de la Libertad Avanza, son figuras nuevas en el Parlamento, a excepción de uno que nos contaba ayer Meli Joffre, exactamente, Anzaloni, pero también se hablaba sobre otras figuras que por ahí no tienen tanta experiencia parlamentaria, pero sí tienen mucha locuacidad o mucha capacidad, o que son personas, por ejemplo, la figura de la periodista Marcela Pagano. Sí, el otro podría tema llegar a ser si una va persona... a funcionar todo esto como un interbloque con los diputados del PRO junto con los de Milei, ¿no? Los de la Libertad Avanza. Esa es otra de las alternativas que se manejaba, que llegaban a una cuestión así de 80 legisladores. Sí. Habrá que ver si son todos los del PRO, porque también ahí hay divisiones internas. Claro, yo conté hasta ahora más o menos de los del PRO que apoyan a Milei, unos 42. Después quedan otros 10. Además de los que de la nueva composición hay otros 10 del PRO que hay que ver, digamos, que es el sector que no se pronunció, que quizás es más afín a Larreta. Claro, si esos 42, 44, no sé, le sumamos a los de la Libertad Avanza, estamos hablando de un interbloque, que era una idea que se estaba barajando, de cerca de 80 diputados, ¿no? Habrá que ver. Lejos están, de todas maneras, para lograr el quórum propio de 129 legisladores. Habrá que ver cómo queda la situación de los radicales en relación a un gobierno de Milei, los otros legisladores del PRO, los de partidos provinciales, algunos de ellos que apoyaron a Milei. Bueno, todo esto se está reordenado. El peronismo de Schiaretti, que también está dividido, ¿no? Bueno, todo eso se está reordenando para ver si finalmente termina en un interbloque llamado XX, no sé cómo se puede llegar a llamar, pero está la idea esa de fusionar en un interbloque. Sí, de todos modos ese interbloque necesita una jefatura. Sí, claro. Perdón, ahí, yo dije mal, son 32 del PRO. 42 es el total de diputados que tiene el PRO en la nueva composición. 32 son los que quizás están más afín a Milei, que podrían votar, y quedan otros 10 que hay que ver si... Serían menos entonces. Claro, sí, o sea, no, pasa que después dentro de Juntos por el Cambio tenés otros monobloques que apoyarían a Milei, por ejemplo, López Murphy, por ejemplo, Pert. Sí, claro. Hay que ver qué hace Pichetto. Que algunos dicen que podría apoyar unas iniciativas. Pero Pichetto es más Larreta, entonces... Y hay que ver, porque estaba circulando una idea de hacer un interbloque intermedio, digamos, entre un sector de Larreta. Interbloque. Sí, digo, más de centro, o sea, que no sea como los del PRO que apoyan a Milei,
pero que no sea tampoco como el sector más extremo, por ahí el peronismo, que, Claro. entonces que le O del intente dar socialismo. gobernabilidad, pero no tan integrado. Entonces ahí entraría el sector de Larreta, el sector de Monzó, Claro. y Pichetto. Bueno, ahí podría la coalición cívica. Se está hablando de que podrían llegar a ocupar alrededor de 50 diputados, ese sector. Ok. Bueno, hacemos una pausa y en un ratito seguimos con más noticias aquí en DTV. Ya venimos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país.
uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. ¿Dos descargos por escrito? Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Tuve proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Acá estamos después de la pausa. Uno de los temas que durante este último tiempo cobró cierto tenor en la discusión es un pedido, particularmente la diputada Romina del Pla, pero con el acompañamiento de otros bloques, de la necesidad de crear un instituto de la danza con un determinado presupuesto que le permitiera a los artistas, sobre todo por lo que dejó expuesta la pandemia, ¿no? Para este grupo de artistas. Por ahí, en otros casos, otros artistas, tenían el Instituto de Artes Audiovisuales, tenían la Casa del Teatro, tenían otro tipo de dispositivos que les dio un soporte. Y los equipos de baile, los ballets, no. Y eso es lo que vienen pidiendo. Vamos a compartir entonces lo que dejó este debate, esta discusión, y ahora en un ratito les contamos más detalles sobre este proyecto. Esta creo que va a ser una reunión que todos creemos que todo lo que hacemos tiene un sentido histórico, pero esta sí lo tiene. Me parece que después de tantos años poder dar dictámenes a una ley de danza me parece que es una reivindicación que viene hace mucho tiempo, así que antes que nada felicitar a los diputados y diputadas, a los asesores que trabajaron y sobre todo a todas las organizaciones de la danza que vienen trabajando hace años para darle un marco normativo a esta actividad que todos sabemos que no ha tenido a veces la suficiente ocupación por parte del Estado y del marco normativo para poder estimular esta actividad en todo el país. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto. Sé que la idea es que habláramos de los proyectos en particular. Son muy parecidos. La verdad que fue fácil llegar a una síntesis básicamente porque es el resultado de un profundo ejercicio democrático, en donde la ciudadanía representada en las asociaciones y las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la danza empezaron a manifestar la necesidad concreta del sector y encontraron en dos espacios políticos la real voluntad política de avanzar para volver efectivo el cumplimiento de esos derechos que vienen a salvar esa necesidad. Por eso celebro que se haya actuado de esta manera. Digamos, que las organizaciones hayan encontrado en espacios de diferente ideología política la posibilidad del reconocimiento de su reclamo justo. Y eso es el resultado de esta ley que básicamente define lo que vamos a entender por el amplio concepto de danza, pero además su valor social fundamental y trascendente en el desarrollo cultural de nuestro país. En función de esto, el Estado Nacional se reconoce como garante de la obligación de fomentar, de promocionar, de impulsar, de instruir a la danza en todos sus aspectos, creando el Instituto Nacional de la Danza con una dirección ejecutiva, con una dirección administrativa, con una dirección artística, pero además con un criterio profundamente federal. Quiero agradecer a esta comisión, a su presidente, porque nos ha escuchado todas las veces que le hemos planteado, que han sido muchas, pero se comprometió y cumplió con su palabra de poder estar tratando este proyecto hoy. Y lo mismo el diálogo y el vínculo que se forjó con Romina del Pla y con su bloque, porque pudimos unificar los proyectos, porque nos pusimos a defender este proyecto, a militar este proyecto. Y también quiero agradecer, por supuesto, al ministro Tristan Bauer, al Ministerio de Cultura de la Nación, que también trabajó con todas y todos y todes. Creo que las tensiones propias de la política, los odios, nos han hecho mucho daño, hacen mucho daño y hacen que proyectos como este no salgan, que derechos como estos que hoy no están garantizados no se garanticen. Entonces yo quiero hoy destacar la voluntad que hemos puesto todas y todos y le vuelvo a decir, presidente, yo la verdad estoy agradecida. A partir de una audiencia muy grande que hemos hecho y luego trabajamos en conjunto pidiendo la reunión informativa, que fue muy importante. Ahí escuchamos a muchísimas compañeras y compañeros, desde bailarinas, bailarines, docentes, estudiantes, coreógrafos,
coreógrafas, coreógrafos, bueno, que contaron toda su experiencia y bueno, eso creo que es lo que dio el puntapié para que trabajáramos en esta idea de un dictamen único, como comentaban tanto la diputada Uceda como la diputada Caliba, y por supuesto, obviamente, cada uno trató de defender aquellos elementos que consideraba centrales de lo que hacía particular cada proyecto, y siempre fue un ida y vuelta, porque nada fue resuelto sin consultar o sin llevar ida y vuelta a cada una de las organizaciones en relación a, bueno, cómo veían esto, hasta dónde corríamos tal cosa, hasta dónde corríamos tal otra, y esto ha dado lugar a que realmente haya un dictamen en el que creo que todas y todos nos sentimos contenidos. Me parece fundamental esta idea de que el Instituto Nacional de la Danza tiene que tener entre varios objetivos, pero principalmente el fomento de la danza independiente, porque de algún modo la danza oficial ya tiene aún con límite, que siempre por supuesto están reclamando los integrantes de los ballets y demás, porque justamente corresponde que reclamen porque no suelen ser las mejores condiciones, pero aún con ese límite hay una pequeña protección. El problema es que la danza independiente no la tiene, y justamente el problema de poder desenvolver esa actividad como se lleva adelante y unirla a este concepto de que la danza es trabajo, me parece que es fundamental, y creo que es una de las cosas que contempla justamente este proyecto. Bueno, este proyecto del Instituto de la Danza, como ahí lo estaban expresando los distintos diputados, llegó a la comisión del diputado Hernán Lombardi, diputado del PRO, que tiene mucho conocimiento respecto del valor de la cultura, del valor también que los cuerpos de danza y de ballet tienen para la identidad y para que desde la danza se dé a conocer la Argentina al mundo, el elenco estable del Teatro Colón y todos los bailarines de renombre internacional que trabajaron durante muchos años y que pudieron poner a la Argentina entre los primeros lugares del mundo. El folclore, el tango y muchas otras expresiones artísticas que se han visto a veces en un lugar público, en una plaza, en un festival, como en teatros de renombre internacional. Martín, ¿tenés más detalles? Claro, porque el proyecto de ley, Meli, lo que busca es poner en valor justamente la danza, como bien vos decías recién, en sus diferentes expresiones, tango, folclore, la danza misma, para que tenga, por supuesto, un lugar dentro de la cultura, como está el Instituto Nacional del Cine, como están las distintas instituciones que resguardan la pintura o el caso de la literatura. En este caso, hasta ahora la Argentina no contaba con un instituto concreto sobre danza o un instrumento legal, llámese una ley, que la resguarde o de alguna forma la ponga en valor, y de eso se trata un poco este proyecto de ley de promoción de la danza. El concepto es que la danza en sus diversos géneros y manifestaciones constituye un factor esencial en el desarrollo de la cultura del país, ¿no? Por lo que debe ser objeto de promoción, estímulo, preservación, apoyo por parte del Estado. Vamos a la siguiente placa. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no? de este proyecto de ley? Bueno, estudiantes, personas, trabajadores de la danza, que se encuentren dentro de las siguientes previsiones. El Instituto Nacional de la Danza, organismo descentralizado, el que va a tener una autarquía financiera, administrativa, personalidad jurídica, funciona en el ámbito del ministerio, bueno, ahora habrá que ver si es un ministerio o no, de la cultura, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Tendrá a su cargo el fomento, promoción, estímulo y apoyo, preservación de la actividad de la danza en general, y será justamente esta la autoridad de aplicación, ¿no? Es decir, entonces un instituto concreto con un manejo propio y autárquico de los fondos para la promoción de la danza en todas sus variables. Otra de las placas, bueno, se van a llevar adelante, entre otras funciones de este instituto, políticas públicas del fomento de la danza en todas sus expresiones, el diseño, fomento, fortalecimiento de distintas instancias de estudio, evaluación,
cuantificación y planificación de políticas para el sector, bueno, garantizando ámbitos de consulta, intercambio, debate entre las diferentes comunidades de la danza en su conjunto. Y un diseño, fomento y fortalecimiento de ámbitos dedicados a la recuperación, recopilación, conservación y difusión de estudios del patrimonio de la danza. Bueno, por acá había un tema importante que es muchos archivos que están desactualizados o que están abandonados. Bueno, lo que se busca es recuperarlos, ponerlos nuevamente en valor cultural y justamente resguardarlos para que hacia el futuro puedan seguir estando y sean accesibles a la comunidad en su conjunto, ¿no? Otro de los puntos... Vamos Vos preguntabas acerca de el Ministerio de Cultura y cuál va a ser, digamos, el rol. Obviamente me imagino que como ministerio no va a tener entidad, va a estar dentro de lo que es el Ministerio de Capital Humano, yo supongo. Claro, esa es un poco la idea. No, porque ahí va a estar salud, educación, desarrollo social. Claro. Y no sé, cultura, porque no hemos escuchado acerca. No está nombrado. Estaría dentro de Capital Humano. Pero ¿no? yo entiendo que sí, porque dentro de los otros 8 ministerios mencionados no hay ninguno que tenga... algún tipo de relación. Claro. Sí. Y la ministra de Capital Humano, si se quiere, es la que más formación en áreas de cultura tiene, pero es una persona... Hoy leía su currículum, es periodista, fue productora de televisión y tiene una formación ¿Estás hablando de? Sandra Petovelo. Sandra Petovelo. Sí, siempre me lo confundo con Vitovelo, pero es Petovelo. Y eso tiene una licenciatura en Ciencias de la Familia, que no sé exactamente qué significa dentro de las áreas de conocimiento, pero bueno, si querés es como de todos los perfiles, ¿no? Alguien que podría llegar a tener un poco más de formación para gestionar el tema de la cultura y del ocio. Claro. Asociado también al turismo, que es otra de las cosas que no se mencionó, ¿no? El área de turismo. Sí, turismo, ¿a dónde va deportes. a ir a parar, no? Claro. ¿A dónde va a ir a parar, decís vos? Bueno, claro, todas las gestiones vinculadas a esas cuestiones. ¿A dónde se sería fusionaría? Turismo, deportes y cultura no están mencionados en el organigrama del Estado que se imagina mi ley. Claro. Pero debe estar... va a depender de alguna de estas áreas mencionadas. Yo supongo que este Capital Humano, me imagino que... Exactamente. ¿no? Que puede tener distintas secretarías, ¿no? Todo indicaría que sería ese es lugar elegido. Claro, es de los ministerios, sería el más grande. Sí, sería uno de los más grandes. Ahí hay que ver... Con muchas áreas a cargo. Con muchas áreas a cargo. No, el otro tema es que se estaba hablando también de fusionar seguridad con interior. Con el Ministerio de Interior. Ah, sí. Claro, ese es otro de las variables. ¿Seguridad con defensa, no era? Sí, seguridad con defensa. Bueno, por eso, son todas cuestiones que se están manejando, se están analizando. Todavía no hay nada cerrado. Defensa y seguridad, que correría por el lado de la vicepresidenta electa Villarruel, sería otra de las variables también, para funcionar todo en su conjunto. No era que... obviamente estamos hablando, todavía no hay información de ningún anuncio. Hay nombres. Sí, pero ya designados, ¿no? Lo que yo entendí es que, bueno, primero, Guillermo Franco sí a cargo del Ministerio de Interior. Exacto. Y Victoria Villarruel, por lo que entendí, hubo ahí una reasignación para que se ocupe exclusivamente del Senado, dejando libre la cartera de seguridad y de defensa. Sí, pero no es lo que dijo Milei en los últimos días, que va a ser una vicepresidenta diferente a lo que viene a hacer hasta ahora el rol de un vicepresidente, ¿no? Que sería mucho más activo, que su campo de acción sería más amplio. Está todo en discusión. Sí, yo creo que sí, lo mismo que vos. Exacto. Bueno, hoy hubo muchas reuniones específicamente en el Hotel Libertador sobre eso. Sí. Y yo creo que ahí también verán cuál es el modelo que les resulta más eficiente, sobre todo teniendo en cuenta que lo que buscan es achicar el Estado. Claro, o por lo menos mostrar que hay un achicamiento del Estado. Sí. Exacto. Bueno, vamos a otro de los puntos. Bueno, el apoyo financiero para la investigación, lo que decíamos recién. Para la investigación teórica también.
escenotécnica y artística de la danza, el apoyo financiero a la formación y perfeccionamiento en actividades de coreografía, interpretación, investigación, docencia, gestión, producción, crítica, escenotecnia y otras actividades que puedan crearse a futuro, ¿no? Bueno, esto es un poco, no sé si hay otra placa más. Esta última placa, la difusión de la danza a partir de la edición de libros, folletos. Bueno, esto era lo que decíamos recién, ¿no? También otra de las variables que puede tener este Instituto de la Danza a través de este proyecto de promoción de la danza con una producción propia o de terceros a través de medios físicos o virtuales y en los medios de comunicación audiovisuales. Este es un proyecto de ley, recordemos, todavía no sabemos cuál va a ser un poco el tratamiento de este proyecto, pero bueno, es un poco la intención. Hay algunas coincidencias en los diferentes bloques respecto de aprobar o avalar esta iniciativa, porque justamente es la danza en su conjunto, es una de las cuentas pendientes por parte del Estado para resguardarlo y darle su puesta en valor a nivel cultural, ¿no? No sé si queda acá la última placa, entonces, un régimen de fomento para la danza, instrumentos de promoción, instrumentación, según lo que dice el artículo 19 del proyecto, un apoyo financiero para proyectos de danza, el Consejo de Dirección instrumentará los llamados públicos para obtener apoyos económicos y o créditos a las personas físicas o jurídicas que presenten proyectos de creación, producción, investigación, publicación, bueno, todo lo que tenga que ver con instancias de educación, formación y también para promoción de la danza. Esta es un poco la idea que hay entonces de este nuevo régimen o proyecto de ley de promoción de la danza. Así que ahí estamos. No sé si queda no queda ninguna placa más. Bueno, ahí estamos. Esta es un poco la idea de poner en valor la danza con todas sus variables, como decíamos recién, para en el futuro inmediato poder tener algún tipo de andamiaje legal en relación a esta fuente muy variada de la cultura argentina, ¿no? Bueno, para mí fue todo un gesto por parte del diputado Lombardi, ¿no? En este contexto político, poner en funcionamiento la comisión. Y siempre lo dijo él, ¿no? A veces se subestima o se pone en un segundo plano todo lo que se relaciona a la cultura. De hecho, cuando se habló, por ejemplo, de la discusión por la jornada laboral reducida, también se cuestionó o se repensó cuál es el valor puesto al servicio del ocio. Cuando uno habla del ocio, también habla de la industria del entretenimiento y de la cultura. Y este es un reclamo que vienen trayendo los propios bailarines que vinieron aquí al anexo, que contaron cómo fue subsistir durante la pandemia, que contaron que no tenían de repente de dónde echar mano a ningún recurso, porque inmediatamente todas sus formas y sus maneras de expresarse artísticamente les fueron completamente vedadas. Los músicos se inventaron y desde los livings de su casa se convirtieron en estrellas como nunca antes, tal vez en comparación de una figura del rock. En tan poco tiempo, pibes desde las habitaciones de su casa y gracias a la tecnología lograron trascender. Ejemplo, el otro día lo que decía Bizarrap recibiendo un premio de reconocimiento latinoamericano muy importante. Yo quiero dar ese mensaje, dijo. Soy un pibe que desde el living de mi casa con una computadora llegué a esto, ¿no? A estar reproducido, a hacer participar artistas de distinta clase, distinto tipo, a que me vengan a elegir para que yo les reversione sus hits. Los artistas desde los livings de su casa también armaron obras por Zoom y se las ingeniaron para seguir trabajando.
Los cantantes, los artistas de cine, lo mismo, ¿no? Porque en definitiva, también esto que decía Martín, hay un archivo, hay canales que se encargan de traer otra vez a la memoria lo que hicieron o las industrias, digamos, lo que dejaron dentro de la industria cultural. Los bailarines no. Los bailarines no tenían ninguno de este soporte, un poco porque no hay un registro, no hay un archivo, y otro poco porque lo que necesitan es del escenario vivo, ¿no? No pueden hacer el Lago de los Cisnes en el living de la casa o en la cocina. Claro. Entonces es realmente muy complicado, con el nivel de artistas, sobre todo en temas de danza, con la formación que tienen, con la mirada que hay sobre la valoración, por ejemplo, del tango a nivel internacional, con el Mundial del Tango, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que es destacable que un diputado como Lombardi haya reunido la comisión, haya dado discusión ahí donde había diputados de todos los colores tratando de poner resguardo a los bailarines. Bueno, hablando de arte, ustedes saben que aquí en el Congreso hubo un reconocimiento para la obra Querido Evan, que es una obra que habla sobre un tema del que también nos hemos ocupado mucho, que son los trastornos de la estructura psíquica, ¿no? Los trastornos mentales, las enfermedades mentales. De nuevo, también se habla mucho de esto porque hay ahora una capacitación aprobada en términos de que todos estemos más sensibilizados y más atentos en la cuestión de discapacidad. Y se habla mucho de salud mental, se habla mucho de la ley de salud mental. Bueno, son temas que están ahí permanentemente latentes en la discusión parlamentaria. Querido Evan recibió un reconocimiento aquí en el Congreso, y en el programa Todo Cultura estuvo Pablo del Campo. Pablo del Campo es el productor general de la obra Querido Evan, y esto decía. Yo estaba en una industria que me encanta, porque me encanta. Publicista. Soy publicista, soy creativo de publicidad. Y me encanta, me parece espectacular. Pero un poco lo que sentí era que yo dije, che, pará, si esto me está transformando a mí, yo creo que puede transformar a un montón de personas, y hasta puedo yo repensar cómo quiero vivir y qué quiero hacer. Y bueno, y empecé a buscar títulos. A mí me gusta mucho adaptar. ¿Vos te gusta mucho el teatro? ¿Habías ido a verla o te llega la obra de alguna manera? Casi Normales, ¿fuiste de casualidad a verla porque habías leído en el diario? El caso de Casi Normales había perdido un vuelo. Ah, mirá. Que llegué medio de casualidad. O pero sea que llegaste... yo por mi laburo tenía que estar mucho tiempo en dos ciudades que son muy relevantes, que son Nueva York y Londres. Ajá. O sea, y casi te diría que tenía que estar, no sé, todos los meses. Y estaba bueno, pero también había un momento donde me sentía un poquito solo. Mi familia acá en Buenos Aires, claro. Yo laburando afuera, sí, todo lindo y demás, pero... La fantasía esa, cuando es rutina, es muy difícil, muy cuesta arriba. El cine me encanta, pero una de las cosas que yo sentía era que el teatro me sentía acompañado. Exacto, el cine. O sea, era en vivo, era algo que pasaba vivo y yo estaba ahí. Y vi justamente una obra que me pareció muy transformadora y dije, bueno, quiero ir... ¿Por qué no? Quiero ir por otro lado. Estaba un poquito harto de los aviones, claro, y de en cierto punto. Y nada, así que ya me metí más de lleno. Bueno, yo me quedé con ganas de verla, Querido Evan. Iba y me habían invitado para verla, pero justo... Me la perdí. Me parece muy interesante por lo que pone, ¿no? Lo mismo hay una obra también muy parecida que creo que es de los mismos directores, que es Casi Normales. No sé si la vieron, esa sí yo la alcancé a ver, un musical que habla sobre una madre de familia que si alguna vez se vuelve a reponer, véanla porque es muy interesante. Lo que pasa es que está en clave musical, Querido Evan también. En clave musical habla sobre los trastornos de alteraciones psiquiátricas de una mujer que, bueno, tiene un episodio, es madre de familia, tiene un episodio muy, muy, muy tremendo en su familia y empieza a tener todo una convivencia desde las alteraciones psiquiátricas con el resto de los miembros de la familia. Es durísima la obra, pero como está en clave musical, bueno, es un poco más ligera. Me parece que va en la misma línea Querido Evan, y por eso recibió este reconocimiento. Se ha hablado muchas veces de la ley de salud mental, los profesionales de la salud, otra comisión que aquí trabajó muchísimo, la Comisión de Salud, vienen diciendo que es una ley que necesitaría revisarse, que necesitaría tener mayor participación de
de las personas que tratan a diario y, de nuevo, del lado de las personas que padecen o enfermedades psiquiátricas o que conviven con aquellos que tienen enfermedades psiquiátricas y o problemas de consumo problemático. Tal es el caso, por ejemplo, de la mamá de Chano Charpentier, que muchas veces dijo, bueno, yo con la ley como está, es poco lo que puedo hacer por mi hijo, porque no puedo con la mayoría de edad obligarlo a internarse, a pesar de que, ¿se acuerdan el episodio que entró a la casa un policía porque había desmanes y Chano agarró un arma y atentó contra la vida del policía? Pudo haber terminado en una desgracia. El otro músico, el Piti Álvarez, también con un problema tremendo de consumo que mató a una persona. O sea, hubo casos muy resonantes en torno a los temas de salud mental, y la ley hasta aquí, dicen, para aquellos que tienen que convivir con personas con trastornos psiquiátricos, es una ley incompleta porque no se puede hacer demasiado para poner en internación o poner a resguardo o ponerse a resguardo. Claro. A personas que tienen alteraciones psiquiátricas que son peligrosos para sí, que son peligrosos para terceros y que después protagonizan hechos indeseados. No digo que sea el caso de querido Evan, pero abre esa temática porque siempre está el tema del consumo como una de las tantas maneras de tratar de mitigar el impacto de las enfermedades psiquiátricas, porque hay personas que tienen consumo problemático como consecuencia de tener otros problemas, ¿no? Y ahí se cruzan dos realidades muy complicadas de tratar, donde a veces no te queda otra que internar a la persona para poder, como se dice, limpiarlo y poder trabajar ya sí en su estructura psíquica. Aparte, en este caso hubo muchos especialistas y referentes del sector que pasaron por el Congreso de la Nación avalando de alguna forma, proponiendo algunos ajustes, y eso sobre todo planteando esta necesidad que vos decías, ¿no, Meli? Que haya una ley un poco más completa. Y más, te digo, como una de las consecuencias todavía intangibles de la pandemia. Claro, muchas personas quedaron además con trastornos y con algunas cuestiones muy desatendidas respecto a su salud. Lo que sí creo que cambió, y la Comisión de Salud creo que lo incorporó muy bien, es la perspectiva que se tiene. Porque antes, cuando se hablaba de lo médico o de la cuestión de la salud de las personas, se hablaba solo desde lo biomédico, o sea, de los valores vinculados a los valores de lo que veíamos como si su salud estaba buena o estaba mala. Ahora me parece que la perspectiva sobre la salud de las personas incluye lo emocional, lo psíquico, el ambiente en el cual se desempeña y los consumos. Pero los consumos, más allá, o sea, es como una cara que me parece que acá está muy ensimismado, ¿no? Cuando uno habla de drogas, habla solamente en términos de narcocrimen. Bueno, por un lado es un delito, pero por otra parte es una enfermedad, es un padecimiento. Son dos realidades completamente distintas, dos abordajes completamente distintos. Totalmente. Una cosa es el adicto y otra cosa es el caso de un negocio. En un país que hay un nivel elevadísimo de automedicación también, ¿no? Es otro de los puntos. Buen tema. Que cuestionan los referentes de la salud, sobre todo, donde la Argentina, como decimos, es un país altamente, con niveles muy altos de automedicación. Eso que estás diciendo vos es tan así que ahora que vuelve el senador y que vuelve como diputado Yedlin, que fue titular de la Cámara de Diputados, alertó sobre un tema que es también muy importante para la Organización Mundial de la Salud, que es la resistencia antimicrobiana como resultado de la automedicación. Las personas, en la Argentina particularmente, si les duele la cabeza, enseguida saben, abren el botiquín y tienen 3 tipos de drogas para lo que ellos creen es lo que les está pasando. Y si les duele un poco la garganta, peor, a veces automedican con un antibiótico. Y eso va generando una resistencia de las personas hacia los antibióticos, por eso se llama resistencia antimicrobiana, que después es un verdadero problema, porque las bacterias, también lo hemos aprendido con la pandemia, al igual que los virus, van mutando. Entonces, si vos le das siempre de la nada la misma respuesta, los virus y las bacterias son más inteligentes que nosotros y hacen lo imposible para subsistir, mutan y ya después no hay una industria bioquímica que esté a la altura de la mutación o las múltiples mutaciones que tienen estos virus. Esto va a generar una resistencia en la población mundial
que es uno de los principales problemas. De hecho, se debatió acá una ley para el tema de qué hacer con los antibióticos que van quedando. Sí. Te cuento una información última que hay y que es un comunicado formal firmado por el secretario parlamentario Eduardo Cernul para la convocatoria formal para el 7 de diciembre a las 12 horas para la sesión especial con el objeto de celebrar la sesión preparatoria a fin de proceder a la toma de juramento de los y las diputados o diputadas de la Cámara de Diputados. Entonces, 7 de diciembre, 12 horas, reiteramos, confirmado esta convocatoria a sesión preparatoria. Acaba de ingresar. ¿Dónde ingresó eso? ¿Perdón? ¿Dónde ingresó eso? Esto lo presentó el secretario parlamentario. Con lo cual, y lo está girando a todos los bloques. Bueno, ya lo vamos a ver entonces publicado de manera oficial. Exactamente, con lo cual esto es un dato oficial sería la última sesión, digamos, de la actual Cámara de Diputados, en donde se preparan justamente, se llama sesión preparatoria, porque ahí se designan las nuevas autoridades y se va a presentar el preparativo para lo que va a ser el cambio de autoridades el día 10 de diciembre. Bueno, vamos a esperar igual el tema de la confirmación oficial, así que bueno, vamos a seguir a la espera de que salga publicado. Gracias, Martín. Jessy, seguimos con vos. Sí, vamos a ver otro de los puntos que seguramente va a tener debate en el Congreso que viene, que tiene que ver con las empresas públicas, ¿no? Vamos a repasar un proyecto que obtuvo dictamen, que es el de Aerolíneas Argentinas, para poner un límite a la transferencia de las acciones que presentó Máximo Kirchner, pero para ver también, Meli Martín, cuáles son los debates legales que hay alrededor de esto, porque hay bibliotecas distintas e interpretaciones distintas de cuánto puede hacer una ley respecto a estas empresas. El proyecto, decíamos, bueno, es el de Máximo Kirchner, modifica, tiene apenas 3 artículos este proyecto, modifica la ley de expropiación de las acciones de aerolíneas, tiene dictamen desde el mes de agosto. Lo que dice este dictamen es que para que la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas declaradas de utilidad pública requiera de autorización del Congreso con el voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara, ¿sí? Un número muy difícil de conseguir. Es prácticamente imposible, más aún en la situación actual de la conformación de los bloques. Vamos a la siguiente placa. Esta mayoría grabada ya existe en la ley de recuperación de YPF. Hay un repaso de algunas cosas, o sea, hay estas restatizaciones, por decirlo de alguna manera, fueron distintas en el caso de Aerolíneas y en el caso de YPF. En el caso de Aerolíneas, lo que se hizo fue comprar el 100% de las acciones de la empresa, o sea, sigue siendo una sociedad anónima, Aerolíneas Argentinas continúa siendo una sociedad anónima. En el 2008 fue que se compran el 100% de las acciones, el Estado se hace cargo de la deuda que había dejado el grupo anterior, no se investiga tampoco, todo lo que hizo el grupo anterior fue el grupo Marsans, el que estaba anteriormente, y en el caso de YPF, que también es una sociedad anónima, lo que hace el Estado es comprar las acciones del 51% de la empresa, no el 100% como en el caso de Aerolíneas, ¿sí? Porque, bueno, además en el directorio de YPF están representadas las provincias, bueno, tiene otra dinámica de funcionamiento. Ahora, decíamos, hay un debate respecto a la validez de establecer esta mayoría por ley. ¿Por qué? En el caso de Juntos por el Cambio, cuando fue el debate en la comisión que dictaminó, presentó un dictamen de rechazo. Y lo que sostiene allí en su texto, lo van a ver, o sea, está el dictamen de mayoría, el dictamen de minoría, es algo que hay que prestar atención para el próximo diseño de
posibles reprivatizaciones que ha anunciado Javier Milei, porque ellos dicen que una mayoría grabada únicamente puede ser establecida por la Constitución, no por el Congreso. Entonces acá ya aparece un primer debate. ¿Qué va a decir el oficialismo? Digamos, si intentan ir por YPF y por aerolíneas para reprivatizarlas, van a decir, no, tenemos en el caso de YPF una ley que establece que para vender esas acciones se necesitan 2/3. Ahora, Juntos por el Cambio o Javier Milei podrían decir, no, porque una ley no está por encima de la Constitución. Las mayorías agravadas que no están explicitadas en la Constitución Nacional, entonces, si no está mencionado ahí, no se necesita esta mayoría agravada. Entonces ahí va a haber seguramente un debate, puede ser producto de judicialización. En el caso de la Constitución menciona explícitamente, eso es cierto, o sea, casos específicos donde se necesita una mayoría agravada, por ejemplo, modificar la Constitución. Por ejemplo, nombrar al procurador general, o sea, ahí se necesitan mayorías agravadas, entonces la Constitución en algunos casos especifica. Entonces, el argumento que utiliza Juntos por el Cambio dice, todo lo que no está especificado en mayoría agravada de la Constitución es porque no se la necesita. Y la Constitución está por encima de todo. Entonces ahí hay dos bibliotecas dice, respecto a esto. No tendría razón de ser, o sería una redundancia un proyecto de ley sobre este tema, ¿no? No, claro, lo que dicen es que no tendría validez el artículo directamente de la ley. Sería redundante porque la Constitución ya lo contempla, digamos. Claro, o sea, no contempla una mayoría agravada para el caso de YPF o aerolíneas. Eso no lo contempla, entonces no se necesita mayoría agravada. Ese es el argumento que sostiene Juntos por el Cambio y es el que eventualmente podría sostener Javier Milei. Es más, Juntos por el Cambio dijo más. Dijo, por ejemplo, el caso de YPF que contiene ya los 2/3 de esta mayoría agravada para vender las acciones. Lo que decían los diputados de Juntos por el Cambio es, vos podés modificar directamente el artículo de esa ley, eliminarlo con una mayoría simple. Pero hay antecedentes que son los casos de privatizaciones en los años 90, donde se aprobó con mayoría especial, una mayoría agravada. Con lo cual ese es un antecedente que... Claro, pero después hubo reforma de la Constitución. Claro. O sea, la reforma del Estado que envió el menemismo fue en el 89. Claro. En el 94 se hizo la reforma de la Constitución y ahí es donde se establecen estos requisitos. Entonces, Juntos por el Cambio se basa en eso. Entonces, bueno, acá... me parece interesante mostrar que hay distintas interpretaciones de cuáles son los resguardos legales respecto a las empresas públicas. Bueno, vamos a la siguiente placa para repasar un poco los números de aerolíneas, porque aquí cuando se dictaminó este proyecto, vinieron representantes de Aerolíneas Argentinas, disculpen, para mostrar un poco cómo es la dinámica de la empresa, cuántos trabajadores tiene, aviones, entonces para repasar también lo que se informó en dicha comisión. Lo que dijeron, por ejemplo, que Aerolíneas cuenta con 81 aviones, que 2 de ellos son de carga al servicio de la industria nacional, que Aerolíneas conecta 38 ciudades con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y operan 39 aeropuertos del país, donde en 22 solo vuela Aerolíneas Argentinas. Bueno, este va a ser seguramente un punto de debate en relación, digamos, a todo el modelo, si se quiere, que se plantea desde La Libertad Avanza, donde hay un replanteo de la relación entre el Estado y el mercado, ¿no? Entonces eso se va a ver expresado seguramente en distintas iniciativas legislativas, pero en el caso, que lo ha mencionado, por ejemplo, con la educación, el sistema de vouchers educativos, lo ha mencionado en el caso de las empresas públicas, que en el caso de Aerolíneas es cierto que hay provincias que quizás no es rentable para las aerolíneas privadas llegar. Entonces, por eso hay 22 lugares donde solo vuela Aerolíneas Argentinas, que justamente al ser una aerolínea de bandera tiene el objetivo de llegar a distintas partes del país, independientemente de que sea lo más rentable o no, sino poder dar conexión a todo el país. Tiene entre 45 y 48 itinerarios, rutas federales que conectan el país sin pasar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en 42 de esas rutas vuela solo Aerolíneas Argentinas.
Vamos a ver la siguiente. Opera 21 destinos internacionales al servicio del turismo receptivo. También dieron algunos datos que tienen que ver, digamos, con la recaudación y con lo que aporta la empresa a las arcas del Estado. Por ejemplo, hay una estimación del 2023 de que hubo 13,5 millones de pasajeros, que se generaron 107.235 puestos de trabajo en todo el país en 2022 y que en 6 meses del 2023 la empresa vendió en el exterior 300 millones de dólares en pasajes. Es decir, que también lo que se sostuvo en esta informativa es que aporta dólares a las arcas del Estado, además de la conexión, además de crear puestos de trabajo y de fomentar el turismo. También se informó que en 2022 hubo 47.000 millones de pesos de inversión del Estado y el Estado recaudó 83.000 millones por aerolíneas, solo la recaudación impositiva con respecto a FIT, de los distintos impuestos que rigen ahí. Entonces se muestra que hay una inversión de 47.000 millones, pero a la vez el Estado puede recaudar por la vía de aerolíneas 83.000 millones, es decir, que termina un saldo arriba. Y en lo que va del 2023 hubo 6.000 millones de inversión del Estado y recaudó 80.000 millones. Es decir, que fueron, lo que intentaron mostrar es que fueron mejorando también lo que es, digamos, de la inversión que recibe el Estado, que le intentaron que se reduzca esa cantidad de presupuesto que da el Estado y que además la recaudación y lo que aporta por vía de impuestos y otras cuestiones termina siendo mayor. El déficit operativo en 2022 fue de 247 millones y en 6 meses del 2023 fue de 48 millones de dólares. Acá estos números se utilizaron para comparar con lo que fue con la gestión de Mauricio Macri en 2019, donde el déficit operativo terminó en 667 millones de dólares. Bueno, acá seguramente hay un debate, puede haber otras opciones que se barajen sobre, en el caso de aerolíneas, digamos, con el macrismo lo que se hizo fue, bueno, que vengan otras empresas de vuelos de tipo Flybondi, o sea, como tratar de hacer una apertura digamos, de las rutas que tienen las aerolíneas y bueno, y eso fue en desmedro de alguna manera de Aerolíneas Argentinas. Hay distintas vías por las cuales pueden hacer competir más también en el mercado. Y todo esto se da, Jessy, o se potencia, ¿no? Mejor dicho, en medio de un clima de bastante tensión que se generó en estos últimos días a partir de la decisión pública de Milei de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, la respuesta del titular del gremio de los pilotos, Pablo Viró, que dijo nos van a tener que matar antes de que se privatice Aerolíneas, remarcó que la compañía no es deficitaria. Eso mismo dijeron acá en la comisión, que no había ejecutado ni un solo peso del Estado y que era una compañía que había logrado multiplicar la cantidad de rutas. Exacto, después plantearon los números, dijeron que no es una compañía deficitaria. Bueno, está este debate de por medio, un fuerte enfrentamiento entonces de lo que va a ser el nuevo gobierno de Milei con los gremios precisamente a partir de este tema, ¿no? Sí, así es, totalmente. Y bueno, parte de los números que se dieron en la comisión informativa y donde luego aparte se dictaminó este proyecto, hacían hincapié en eso que decían ustedes, o sea, en los números, en la cantidad de puestos de trabajo, en que no genera déficit y que a la vez aporta en la recaudación al Estado, vía dólares, vía impuestos, vía turismo. Entonces, bueno, ahí va a haber un debate seguramente. Creo que queda una placa más. La última, sí, la empresa genera un impacto económico anual sobre el PBI de 3.400 millones de dólares entre efecto directo, indirecto e inducido. Esto quiere decir justamente a los destinos, por ejemplo, que llega solo Aerolíneas y lo que generan esas provincias, que haya movimiento, etcétera. Esa sería también la parte indirecta. Sí, que además se vio muy beneficiado por el previaje. Así por es. la implementación del previaje, que bueno, me imagino que... dijo en plena campaña Javier Milei que no le interesaba continuar con esta política de previaje porque, digamos, sería incentivar un sector
de la Argentina, que en realidad, si quiere, también puede viajar, digamos, no necesita necesariamente de eso. Así que me parece que es una... bueno, ahí no sé esto cómo va a impactar en aerolíneas argentinas. Y por eso va a ser un debate de la sociedad con los gremios, como decía Martín, y también con las provincias interesadas, digamos, porque hay quizás provincias que no son tan turísticas, y a las que llega solamente aerolíneas, que si dejan de llegar los vuelos de aerolíneas, bueno, perjudican a esas provincias, porque los vuelos privados quizás no están interesados en tener sus terminales ahí porque les implica un gasto y demás. Otro de los puntos que se pone en juego en este debate sobre las empresas estatales es que en este caso, por ejemplo, en la pandemia del COVID, permitió a Aerolíneas el transporte de las vacunas y llevó adelante los vuelos de repatriación, ¿no? Para salir de los números y también ver la función social de lo que es tener una aerolínea de bandera. Y en materia de salud y bienestar, lleva adelante diversas acciones como el traslado de órganos para trasplante. Entonces, bueno, este es otro de los aspectos que se defiende en este proyecto para ponerle un límite a la transferencia de acciones de aerolíneas, pero serán seguramente debates que vengan, estos números y también las distintas bibliotecas de cómo actuar frente a las empresas públicas. Bueno, era un proyecto también de poner a resguardo a las empresas antes que existiera esta posibilidad, pero bueno, no se pudo avanzar con esto antes porque la situación política tampoco permitía, por cómo estaba el clima, de cara a las elecciones, ir con un proyecto como este que obviamente iba a tener muchos detractores. Vamos a compartir lo que nos anticipaba nuestro compañero Martín, porque tenemos entonces ya publicado la citación de Eduardo Cercnul, que es el secretario parlamentario. Dijo: tengo el agrado de dirigirme a los señores diputados y señoras diputadas a fin de poner en su conocimiento que, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1 y 45 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se ha fijado el día 7 de diciembre de 2023 a las 12 horas con el objetivo de celebrar la sesión preparatoria a fin de proceder a tomar juramento a los y las señoras diputados electos y a la elección de las autoridades de la Honorable Cámara. Así que ahí entonces ya está la información, la citación oficial publicada por el secretario parlamentario, que le tiene que tomar juramento a todos los diputados que ingresan este año. Algunos también vienen en reemplazo por diputados que resultaron electos pero que tomaron cargos en provinciales o que tomaron cargos a raíz de que ya se conozca el resultado que arrojó el balotaje. Vieron que eso obviamente se da siempre, ¿no? Dentro de la lista de La Libertad Avanza, probablemente algunas personas que estaban destinadas a ocupar cargos en el Congreso de la Nación ahora sean redistribuidos o ubicados. Como Diana Mondino es el caso. Como Diana Mondino, precisamente. Concretamente designada canciller. Exactamente. Entonces tiene que ahí asumir quién está, la mujer que la sigue, ¿no? Claro, sí. A Mondino. Perfecto, para que se respete la equidad. Bueno, ahí está entonces la citación, es el 7 de diciembre a las 12 horas. Toma juramento y ya ahí entonces cómo se proponen los nombres de los candidatos para hacer las autoridades. Sí, presidente, vicepresidente, etcétera, ¿no? Claro. Con lo cual ahí conoceremos el nombre final. Pero ya tiene que estar consensuado, ¿verdad? Acordado, sí, internamente, claro, por supuesto. Dos nombres que se barajan en los últimos días: el de Florencio Randazzo, el de Cristian Ritondo, por el lado de lo que va a ser el oficialismo, ¿no? En adelante, ese acuerdo PRO y la Libertad de Alianza. Y en función de eso, bueno, se verá si es cuál de todos ellos finalmente, o si hay un tapado, ¿no? Que pueda llegar a tener la venia de presidente electo de Milei y que pueda llegar a ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Claro, ¿no? Y eso se somete a votación. Exactamente. Claro. Así es. Bueno, hay en realidad eran más, era Randazzo, Ritondo y Pichetto también, que había surgido como una de las posibilidades.
Pero en la figura de Randazzo también hay que decir que dos diputados que están por terminar su mandato, que son del mismo espacio, en realidad ya renunciaron. O sea, de alguna manera lo que hablábamos ayer, no respaldan la candidatura como hombre que podría ocupar este cargo, y eso hacía suponer que se revalorizaban otros en su lugar. Claro, como que dejan a la figura de Randazzo como muy sola, que no tiene espalda, no tiene un bloque atrás, es el solo. En el caso de los otros nombres que se barajan, el caso de Ritondo es el que más consistencia tiene, digamos. El bloque que representa es el más numeroso de los nombres que se barajan, porque Pichetto, digamos, es parte de un espacio también dentro de Juntos por el Cambio, pero que es pequeño, es más pequeño que la coalición cívica, creo que son 3 o 4 diputados ese espacio. Bueno, ya seguramente con el correr de los días nos iremos enterando entonces de estos detalles. Gracias por haber estado ahí del otro lado, por haber elegido la pantalla de TV. Obviamente aquí estaremos mañana en la segunda edición y con ustedes nos reencontramos la semana próxima. Chau, que estén muy bien.